Hola, buenas noches. Reciban un cordial saludo. Las personas que nos acompañan en vivo y en directo son las 7:20 de la noche aquí en Bogotá, Colombia. Bienvenidos a los que están aquí conectados y a los que aceptaron la invitación y también a los que van a ver este video en diferido. Bienvenido. Es un placer saludarlos. Gracias por hacer parte de esta iniciativa que consiste en básicamente leer y comprender una NIA. Esperamos hacer este ejercicio cada mes y tener 12 NIAs. Algunas son muy extensas, requerirán 2 o 3 jornadas. Esta es una NIA medianamente extensa, tiene 13 hojas y requiere una sesión. Entonces, arranquemos. Mi nombre, Daniel Hurtado. Ahí está mi correo electrónico, mismo donde se hizo el registro. Y tiene mi teléfono. Si usted está fuera de Colombia, le antepone el 57 y puede contactarme por Facebook y encantado de responderle. Esto hace parte del currículum y de lo que hemos hecho. Contador público, al igual que la mayoría de las personas que se conectan aquí, y con varios estudios diferentes al pregrado, como una especialización, una maestría y a punto de terminar un doctorado si todo sale bien. Así que arranquemos. Espero que tenga la NIA 505 y vamos a iniciar. Vamos a iniciar. La NIA 505 trata de las confirmaciones externas o la circularización, un proceso bastante común en las auditorías de los estados financieros. Así que voy a empezar leyéndola. Si usted quiere ayudarme con la lectura, encantadísimo. Nada más que levante la mano. Hay una opción, si usted busca en Zoom, que dice levantar mano y con gusto yo le abro el micrófono y arranca a leer conmigo. Así que empecemos. Tenga ahí la NIA abierta. Dice: esta norma internacional de auditoría trata del empleo por parte del auditor de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría de conformidad con los requerimientos de la NIA 330 y la NIA 500. No trata de las indagaciones sobre litigios y reclamaciones, las cuales se contemplan en la NIA 500. Miren una cosa, este párrafo nos ubica y dice, mira, usted está haciendo este proceso de confirmación externa por orden y solicitud de la NIA 300. ¿Y por qué hace uno un procedimiento de confirmación externa? Básicamente porque hay algún tipo de riesgo en una partida o porque esa partida que va a confirmar es importante, es material, ¿sí? Entonces, este alcance dice, amigo Daniel, usted va a hacer una confirmación externa bien por riesgos o bien porque la partida es importante. Ok, sigue diciendo, eh, complementándose este párrafo, dice, y también para obtener relevante y fiable. Yo llamo a esta NIA 500, a esta NIA 505 y al proceso de confirmación como la NIA consentida. Es la NIA que tiene mayor relevancia en cuanto a procedimientos. Traducción, la NIA 505 es la que siempre, ojo, proporciona la evidencia más relevante y fiable. O sea, el mejor procedimiento, el procedimiento consentido, es la NIA 505. Según la misma NIA 500, dice, mira, el procedimiento, el procedimiento más relevante y más fiable en cuanto a evidencia es la NIA 505 o la confirmación externa. ¿Por qué? Por una sencilla razón que vamos a ver enseguida, y es que esta información la vamos a obtener afuera. Esta información la vamos a obtener no dentro de la organización, sino es un tercero, la parte confirmante. Y entonces, al final, la NIA dice, no trata de las indagaciones sobre litigios y reclamaciones. Y tiene razón. Los litigios y reclamaciones, en caso de procesos jurídicos o demandas, los trata solo la NIA 501. Y la NIA 501 dice,
yo envío mis propias cartas y hago mi propio procedimiento. Entonces la NIA lo aclara. Sigue diciendo el párrafo 2. Dice, la NIA 500 indica la fiabilidad. Siempre que hable de fiabilidad, está hablando de fuente. Entonces, si yo quiero obtener una evidencia más fiable, tendrá que venir de una mejor fuente. ¿Y cuál es la mejor fuente? La fuente externa. Entonces aquí dice el párrafo 2. La NIE 500 indica que la fiabilidad, o sea, la fuente de donde sale la evidencia, se ve afectada por su origen y naturaleza y depende de las circunstancias concretas en las que se obtiene. Dice, dicha NIA a 500 incluye las siguientes generalizaciones. Traducción. La NIA 500 va a decir la mejor evidencia es la que cumple con estos 3 puntos. Y adivinen qué. Las confirmaciones externas o circularización o envío de cartas cumple con todas las 3. Dice, la evidencia de auditoría es más fiable cuando se obtiene de fuentes externas. Efectivamente, lo que vamos a hacer en la circularización es ir y preguntar en una fuente externa. 2. La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más fiable que la evidencia obtenida indirectamente. Y adivine qué, aquí esta palabra directamente es porque las circularizaciones le llegan directamente al auditor. Entonces cumple también con el segundo. ¿Por qué? Porque esa evidencia va a llegar directamente. Espero que esté tomando ahí los apuntes. Luego dice el tercero. La evidencia de auditoría es más fiable cuando existe en forma de documento, ya sea papel, soporte electrónico u otro medio. Y adivine qué, la circularización externa viene en forma de documento. Es muy extraño, por no decir que raro, que una confirmación externa se haga de forma verbal, oral. Generalmente las circularizaciones se hacen en forma de documento. Las 3 características que indica la NIA 500 de evidencia de auditoría, que debe cumplir la mejor evidencia, la incluye la circularización. Entonces, aquí está haciendo el resumen y luego va a decir, por consiguiente, dependiendo de las circunstancias, la evidencia de auditoría en forma de confirmaciones externas recibidas directamente por el auditor procedentes de las partes confirmantes puede ser la más fiable. Traducción, la mejor. No se ahorra en calificativos y aquí le dice, mira, como cumple con los anteriores 3 elementos, la confirmación externa, no estoy de acuerdo con este puede, yo eliminaría este puede. La confirmación externa es la más fiable de todas las evidencias. Más fiable que la evidencia más fiable que la evidencia generada internamente. Luego sigue diciendo, esta NIA tiene como finalidad facilitar al auditor 2 partes del envío de confirmaciones externas. 1, el diseño y 2, la aplicación de procedimientos. Traducción, esta NIA va a hablar de cómo diseñar una carta, por muy simple que parezca, y luego va a decir algo más adelante. Del correcto diseño depende un porcentaje mayor de respuestas. ¿Saben algo? Por cada 100 cartas que usted envíe, el promedio de respuestas son 10. Solo el 10% de las respuestas llegan, no llega más. Entonces, ¿cómo aumentar ese porcentaje de respuestas? Mejorando el diseño. Listo, sigue diciendo. Entonces tiene que ver con el diseño y la aplicación de procedimientos de confirmación para obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Ok. Cuando se dice fiable, insisto, depende de la fuente. Cuando se dice relevante es que me sirva, que me ayude a construir una conclusión, que tenga conexión con lo que yo quiero evaluar, que la evidencia tenga conexión y me sirva con lo que yo quiero evaluar. Sigue diciendo. Otras NIAs reconocen la importancia de las confirmaciones, traducción. Esto está lleno de halagos para la NIA 505 y va a mencionar 3 NIAs en adelante. Entonces menciona la 330 2 veces,
aquí está 330, 330, 240 y luego la 500, llena de halagos para la NIA 300, para la NIA de confirmaciones externas. Dice, la NIA 330 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar e implementar respuestas globales para los riesgos valorados. Entonces, básicamente, lo que indica la NIA 330 es que a los riesgos que yo identifiqué, debo responder ¿cómo? Obteniendo evidencia. Entonces, para responder a los riesgos valorados de incorrección material y de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores. Aquí lo que está diciendo es lo siguiente. Amigos, si usted tiene riesgos identificados, es bueno que haga procedimientos de auditoría. Y lo que va a decirle ahora es que el mejor procedimiento para los riesgos es la confirmación externa, ¿sí? Y de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría cuya naturaleza, cuál procedimiento, momento de realización, si es a final de año o si es en un momento intermedio, y su extensión tiene que ver con el tamaño de la muestra, extensión, se basan en los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones y les dé respuesta. Este párrafo no quiere decir otra cosa que si usted tiene riesgos identificados, considere por favor a la NIA 505 dentro de sus procedimientos que le puede ser bastante útil. Luego dice, adicionalmente, la NIA 330 requiere que, con independencia de los riesgos valorados de incorrección material, el auditor diseñe y aplique procedimientos sustantivos para cada, ojo, para cada tipo de transacción, para cada tipo material de transacción. Aquí está diciendo, mira, una cosa son los riesgos y otra cosa es que a cada tipo de transacción material, o sea, como dice ahí el comentario, a los montos que superen el valor de la materialidad o de lo importante, ¿sí? A cada monto, yo tengo que pasarle un procedimiento de auditoría, tengo que aplicarle un procedimiento de auditoría y obtener evidencia. Al final se dice, también se requiere que el auditor considere si debe realizar procedimientos de confirmación externa como procedimientos sustantivos o de detalles. En otras palabras, este párrafo está diciendo, si usted tiene riesgos, si usted tiene partidas materiales, mire que le puede servir la confirmación externa. Luego, enseguida dice, bajemos por favor. Enseguida dice, la NIA 330 requiere que el auditor obtenga evidencia más convincente cuando mayor sea el riesgo. Qué buen comentario este. Entonces, dice lo siguiente, si usted tiene más dudas, si usted quiere tener más certeza, si usted quiere estar más seguro, ¿sí? Y luego lanza la proporción. A mayor riesgo necesita mayor seguridad. Como dice el comentario, mayor contundencia, ¿sí? Necesita dejar en claro las dudas, Entonces dice la norma, cuanto mayor sea el riesgo, mayor es la evidencia. Aquí dice, la NIA 330 requiere que el auditor obtenga evidencia, mejor evidencia, cuando mayor sea el riesgo. Luego, sigue diciendo, para ello el auditor puede incrementar la cantidad. Entonces, si usted tiene mucho riesgo en una partida, cree que esa partida está incorrecta, cree que esa partida no es cierta, esta introducción le dice, pues es necesario entonces aumentar la cantidad, que si usted iba a auditar 200, por ahora debe auditar 300. ¿Por qué? Porque hay mayor riesgo. Sigue diciendo, obtener evidencia que sea más relevante. Entonces puede ser que sea o de cantidad o de calidad, pero ambas tienen que incrementarse en el caso de riesgo. A mayor riesgo, bien necesito más cantidad o más calidad, que se llama relevante o fiable. O la NIA dice, ojalá sean ambas cosas. Más riesgo, más cantidad y más calidad. Ojalá sean ambas cosas, pero la NIA dice, puede ser una. Todo esto
para decirnos que la confirmación externa puede ayudarnos. Dice, por ejemplo, el auditor puede hacer especial hincapié o énfasis en la obtención de evidencia directamente de terceros o en la obtención de evidencia corroborativa de varias fuentes independientes. Aquí le está diciendo, es mejor la evidencia que obtenga afuera, porque parece que esa evidencia no está contaminada o esa evidencia no tiene ningún sesgo, al parecer. Dice, ojalá pueda hacerla de terceros. Sigue diciendo, la NIA 330 también indica que los procedimientos de confirmación externa pueden facilitar al auditor la obtención de evidencia con un alto nivel de fiabilidad. Otro halago para la confirmación externa. Dice, el más alto de fiabilidad, ¿sabe quién lo da? La confirmación externa. Mira el preámbulo que está haciendo este texto a la NIA 505 o confirmación externa, que requieran para responder a los riesgos debidos a fraude o error. Luego, la NIA 240, dice aquí, que es la que trata de las responsabilidades del auditor respecto al fraude, indica que el auditor puede diseñar solicitudes de confirmación para obtener información corroborativa adicional, dice aquí, como respuesta a los riesgos debido como respuesta a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude en las afirmaciones. En otras palabras, si hay mayor o riesgo de fraude, ¿sabe qué? ¿Quién le puede ayudar? La confirmación externa. ¿Por qué? Insisto, porque es la que se obtiene de fuentes externas. Así que el tema de fraude, la recomendación es no busque información adentro. Esa información ya puede estar alterada, falsificada. No busque información adentro. Es lo que dice este párrafo. Luego, dice la NIA 500, para terminar esta extensa introducción, la NIA 500 indica que la información corroborativa obtenida de una fuente independiente, tales como confirmaciones externas, pueden incrementar la seguridad. ¿Frente a qué? Frente a la información que yo obtenga internamente. O sea, es mejor la externa que la interna. Eso lo va a decir en toda la NIA, así que perdónenme si redundo. Termino esta extensa introducción para entrar en el objetivo. Dice el objetivo, si hay alguna pregunta, por favor me la escriben en el chat. Perfecto, y yo estoy muy atento. Dice el párrafo quinto, el objetivo del auditor cuando utiliza procedimientos de confirmación externa es diseñar, ojo, la NIA hace mucho énfasis en el diseño. No tiene que ver con los logos y con las letras y con los colores. No, tiene que ver con otra cosa que enseguida vamos a ver. Y aplicar dichos procedimientos con el fin de obtener la mejor evidencia de calidad. Eso es, la evidencia de calidad. Luego hay unas definiciones que son absolutamente claves. Dice, a efectos de las NIAs, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación. A. Confirmación externa. Creo que todo el mundo sabe el significado de la confirmación externa, pero pues la NIA lo dice. Dice, es la evidencia obtenida mediante una respuesta directa escrita de un tercero. O sea, un tercero me responde a mí como auditor. Que se llama la parte confirmante, dirigida al auditor. Nótese que está el primer elemento. Todas las cartas que yo diseñe y que la administración firme deben ir dirigidas al auditor. ¿Qué pasa si no vienen dirigidas al auditor? Su confianza baja. Por ejemplo, si la administración recibe primero la carta, entonces la administración llega y recibe la carta primero y le dice, mira, señor auditor, aquí está la carta que le llegó como confirmación externa. La NIA, que es muy cuidadosa, muy delicada, dice, ¿y por qué usted la recibió primero? ¿Por qué no me llegó a mí directamente? Pierde confianza. Dice la B, solicitud de confirmación positiva. Y la C, solicitud de confirmación negativa. Estos dos términos son clave para entender lo que se viene a continuación. Miren esto.
La confirmación externa positiva tiene que ver con el diseño, ojo, diseño de la circularización. Aquí voy a compartir el tablero para esta sencilla explicación. Miren esto. El diseño de la confirmación externa, vamos a ver aquí un Word, imaginen por favor que esto es un Word. Entonces la norma dice, mira, hay una positiva y hay una negativa. ¿Ok? Hay una positiva o hay una negativa. Nótese que lo positivo no tiene que ver con lo que me llega y está bien y lo negativo con lo que me llega está mal. No, tiene que ver con el diseño. Diseño, que la niña lo decía al principio. ¿Y cómo es el diseño positivo? El diseño positivo, lo va a decir la definición, siempre va a requerir una respuesta. Traducción, yo le envío una carta a nuestro amigo Joaquín, ¿cierto? O a nuestra amiga Cecilia y le digo, respóndame sí o sí. Esté o no de acuerdo, por favor, respóndame. Y dígame, sí estoy de acuerdo. O respóndame diciendo, no estoy de acuerdo. Entonces, la confirmación positiva siempre va a requerir una respuesta. Siempre. En cambio, la confirmación negativa no siempre va a requerir una respuesta, no siempre. Solo cuando no esté de acuerdo. Esté de acuerdo. Esa es la confirmación negativa. Le voy a poner un ejemplo. Yo soy un banco, y le envío el estado de su cuenta. Le envío el estado de su cuenta. Si le envío una confirmación positiva y le digo, aquí está el estado de cuenta de las transacciones de este mes y el saldo final. Si le envío una confirmación positiva, yo le digo, por favor, respóndame si está usted de acuerdo con esos saldos que están en este documento de su cuenta bancaria o si no está de acuerdo, si yo envío una positiva. Pero si envío una negativa, le voy a escribir un favor, señora Cecilia, si usted no está de acuerdo con lo que está aquí, por favor, respóndame. ¿Qué quiere decir? Que si Cecilia está de acuerdo con los datos que están aquí, ella no me va a responder. Entonces, si ella no me responde, yo asumo que está todo correcto. Entonces, la confirmación positiva, siempre que se hable de diseño, es siempre espero respuesta. La confirmación negativa, espero respuesta cuando usted no esté de acuerdo. ¿Y cuando uno no está de acuerdo con los saldos del banco? Cuando tiene menos saldo. Entonces, si yo tengo menos saldo, enseguida le escribo, ¿cómo así? No, ese saldo no es el que yo tengo, ese saldo no es el adecuado. Pero si tengo saldo de más, olvídese que le voy a escribir al banco. Yo voy a decir, está correcto, está perfecto. Entonces, la diferencia es en lo que usted escribe. ¿Lo va a escribir positivo o lo va a escribir negativo? Generalmente el positivo, usted le escribe el saldo. Usted le dice, este es su saldo. ¿Sí? Entonces, este es, respóndame si el saldo es 80,000. 80,000 quetzales. Respóndame si es 80,000 quetzales. O le digo, por favor, indíqueme cuál es el saldo. ¿Sí? Pero en la negativa siempre va a existir un saldo. Siempre. Por favor, responda si está de acuerdo que su saldo es 80,000 quetzales. Por favor, respóndame si está de acuerdo. Si usted no me responde, yo asumo que sí son 80,000. Esa es la positiva y la negativa. Vamos al texto. Aquí está el texto. Sigue diciendo, a la solicitud de confirmación positiva, solicitud a la parte confirmante para que responda directamente el auditor si está o no de acuerdo. O sea, esté o no de acuerdo, usted espera respuesta. Siempre espera respuesta. De acuerdo con la información incluida en la solicitud o facilite la información solicitada. Espero que esté tomando apuntes, así como los tengo yo aquí en amarillo. Dice, confirmación negativa o solicitud de confirmación negativa. Solicitud a la parte confirmante para que responda directamente con el auditor, idéntico como lo dice aquí arriba.
para que responda directamente al auditor. Pero aquí viene la diferencia. Únicamente en caso de no estar de acuerdo. Así que si yo veo el saldo y digo, no está bien, yo no respondo. Pero si yo veo que el saldo está mal, sí respondo. Esa es la confirmación negativa. Luego está un escenario y es sin contestación. Bueno, la sin contestación, dice aquí, es la falta de respuesta o la respuesta parcial. Es interesante. O sea, si llega media información, yo lo considero como sin contestación. De la parte confirmante a una solicitud de confirmación positiva, a una solicitud de confirmación de vuelta sin entregar. Traducción, la sin contestación es cuando no me responde. No me responde. Ojo, solo aplica para las positivas donde yo siempre espero respuesta. Si en la negativa no me responde, excelente. Está bien el saldo, asumo. Contestación en disconformidad. Bueno, en disconformidad, qué palabra tan extraña, es cuando no coincide. Dice, respuesta que pone de manifiesto una discrepancia entre la información sobre la que se solicitó confirmación a la parte confirmante o aquella contenida en los registros de la entidad y la facilitada por la parte confirmante. En otras palabras, la que me llega, la que solicité y me llega, y la que solicité y me llega, y comparo, ojo, la que solicité me llega y comparo con lo que tengo, no me coincide. Hay una, ojo, discrepancia o disconformidad utilizando el término de la norma. Ok. Entonces, esto es las definiciones. Externa, listo, positiva, negativa, no contestación y contestación, pero que no coincide con los reportes que yo tengo. Listo. Entremos a los requerimientos, a lo obligatorio de la norma. Entonces vamos a hacer esta dinámica. Yo voy leyendo, ¿cierto? Y cuando veo el A1, me tengo que desplazar porque el A1 son las guías, las interpretaciones o las orientaciones de la NIA. Así que voy a leer, hago una pausa, bajo al texto y leo de una vez la guía o la orientación que está en el A1 y que está en el mismo cuerpo de la norma. Dice lo obligatorio de la norma. Al utilizar procedimientos de confirmación externa, el auditor mantendrá el control. Aquí está haciendo el llamado para que usted sea ordenado. Al menos haga un Excel con la siguiente información. Mantener el control tiene que ver con el diseño y con las respuestas. Tiene que ver en cómo usted es organizado con estas confirmaciones. Entonces, mantendrá el control de las solicitudes de confirmación externa, lo que implica, ojo, lo que implica, perdón, lo que implicará. Dice, la determinación de la información que ha de solicitarse. Entonces le dice, mira, antes de que usted haga la carta, ¿qué va a solicitar? ¿Qué va a pedir? ¿Va a solicitar un saldo? ¿Va a solicitar que le confirmen si está activo o no un contrato? ¿Qué va a solicitar? Es lo primero que le dice la norma. ¿Sí? Generalmente son saldos, pero pueden ser otras cosas. Entonces, usted ya tiene claro que va a solicitar el saldo final, el saldo al primer trimestre, segundo trimestre, no sé. Eso debe tenerlo claro. Luego le dice la norma, la selección de la parte confirmante adecuada. Cuando dice la selección de la parte confirmante adecuada, dice la norma, el que conoce, el que tiene la información. Ojo, que no siempre es el administrador. Entonces usted puede, y esta es una alternativa, pedirle la información no al gerente del banco. No, no, no. ¿Qué tal si le pide información al gerente de la cuenta o al gerente del departamento, municipio o de la oficina que tiene la cuenta con su cliente? Porque enviarle al banco, al gerente del banco puede ser como escribirle al presidente de la República. Eso se va a perder, eso no, no. Es mejor entonces escribirle a un ministro o a un secretario. Esto es lo que quiere decir la norma. Puede ser que la parte confirmante sea un gerente.
¿Listo? Así que voy a leer el A1, que habla sobre la información a solicitar, y el A2, que habla de la parte confirmante. Acompáñeme, por favor, al A1. Aquí está. Dice, Imagínese. dice el A1. Espérenme que siguen llegando los compañeros. Bienvenidos a todos los que se están incorporando. Hay 40 personas en este momento. Entonces, dice el A1 que tiene que ver con la información a solicitar. Dice, los procedimientos de confirmación externa a menudo se aplican para confirmar saldos y creo que esa es la mayoría de cosas. Generalmente, uno confirma o hace cartas para confirmar cuentas por cobrar o clientes, cuentas por pagar o bancos. Generalmente lo hace así. Entonces, la norma dice, mira, generalmente son saldos y sus elementos, ok, pero también hay una opción y dice, también se utilizan también se utilizan para confirmar condiciones, contratos, transacciones entre una entidad y terceros o la ausencia de ciertas condiciones como acuerdos paralelos. En otras palabras, la NIA en esta guía abre la posibilidad de que la información a confirmar sean cosas diferentes a saldos. Hay que averiguar bien cómo voy a solicitar, si voy a solicitar cuántos contratos tiene firmado con mi cliente o quiero confirmar los acuerdos de cierto contrato. Es factible, es posible. Muy bien. Seguimos. Dice el 2, que habla de la parte confirmante que no siempre es el gerente. Dice, las respuestas a las solicitudes de confirmación proporcionan evidencia auditoría más relevante y fiable cuando se envían a partes confirmantes que el auditor considera conocedoras de la información que ha de confirmarse. Traducción, el que sabe. Y el que sabe no siempre es el gerente. A veces es el tesorero, a veces es el de nómina, a veces es el coordinador de clientes, no lo sé. Dice, por ejemplo, un directivo de una entidad financiera que conoce las transacciones o acuerdos con respecto a, con respecto a los que se solicita confirmación puede ser la persona más adecuada. En otras palabras, está diciendo, mira, no siempre es el gerente, puede ser un directivo intermedio, pero siempre es alguien que tenga la suficiente responsabilidad. ¿Sí? No le vaya a escribir, por ejemplo, a una auxiliar o a una persona, no, tiene que ser alguien que tenga el conocimiento y que tenga la responsabilidad. Listo, vuelvo arriba, era donde iba así, iba leyendo. Entonces ya está esto con esta guía, muy bien, ya está la selección. Ahora luego dice el 3, el diseño. Siempre que se habla de diseño, estamos hablando de positivas o negativas. ¿Cómo va a diseñar usted su confirmación? ¿Positiva o negativa? Dice el C, el diseño de las solicitudes, incluida la comprobación de que las solicitudes estén adecuadamente dirigidas y contengan información que permitan enviar respuesta. En este caso le dice, usted ya tiene la información que va a solicitar, sabe a quién la va a solicitar. Ahora agréguele una cosa, que le respondan a usted directamente, no a mi cliente, no a usted, en una dirección física o en una dirección de correo electrónica propia a la que la administración no tenga acceso. Entonces, generalmente no se escribe la dirección, ojo, no se escribe la dirección de la oficina de la empresa. Entonces dice empresa y mi oficina es la 501. No, pierde credibilidad. ¿Por qué? Va a pasar por un filtro que es la correspondencia de la entidad y a esa puede tener acceso la administración. La niña es muy celosa y dice, no, que me escriban a mí directamente. Algo que yo sé que solo lo estoy viendo yo. Listo. Vamos a ver porque hay 3 guías, hay más, hay 4 guías, a 3, a 4, a 5 y a 6. 4 guías sobre algo que parece sencillo, el diseño y el envío directo. A ver qué dice el A3. Acompáñeme, por favor. A3. Dice,
El diseño de la solicitud de la confirmación puede afectar el porcentaje de respuestas. Y aquí hay un comentario que he escrito, algo que dije ya al principio. El porcentaje de respuestas generalmente es el 10. Así que si usted, Anderson o mi amiga Berta, envían 100 cartas, dese por bien servido si le llegan 10. Pero la niña dice algo. Con el tiempo, vaya mirando, vaya observando qué debe hacer para que ese porcentaje de respuesta suba. ¿Qué debía hacer? Y hay un comentario más adelante. Ojo, y el comentario es el siguiente. Hay un comentario más adelante. El comentario es que, por ejemplo, las confirmaciones que usted envía y deja el saldo en blanco, no, esas están comprobadas por gente que estudia esto, que no, que las que usted envía en blanco, no porque le está poniendo más trabajo. Así que si usted las envía en blanco, yo creo que ese 10% no va a llegar. Yo creo que va a ser como al 5%. Se recomienda que usted le escriba el saldo. ¿Sí? Entonces, ese diseño puede afectar directamente el porcentaje de respuestas. Voy a leer el chat porque vi dos preguntas. Dice Winston, es decir, que se da la dirección de correspondencia física y correo solamente del auditor. Es correcto, Winston. Solo se da la del auditor, nada más. Solo la del auditor. ¿Ok? Dice, las confirmaciones, con mucho gusto, las confirmaciones las firma la entidad o el auditor. Ojo, las confirmaciones las firma la entidad. Más adelante lo vamos a ver, mi amigo Eliezer. Esto cambia en entidades del sector público o del sector gobierno que tienen ciertos privilegios y que tienen ciertas condiciones. En ese caso, como por decir algo, una procuraduría, una contraloría, una dirección de impuestos y de aduanas, no le va a ir a decirle al administrador, fírmeme la carta para confirmar. No, ellos la envían directamente. Entonces, depende, pero según la NIA, que es para el sector privado, para el sector real, las confirmaciones las firma el la administración o la dirección de la empresa, no el auditor. Esa es la pregunta. Y Alejandro, sí, es muy poquito el porcentaje. Ok, continuemos. Perfecto. Siguen ingresando, en este momento hay 40 colegas. Dice, es decir, con la dirección de correo electrónico del auditor es suficiente, parecería que es suficiente, pero no voy a colocar la misma de la empresa, mi amigo Víctor. Las NIAs son aplicables al sector público. Las NIAs son aplicables al sector público, es cierto, pero ciertas prácticas cambian. José Alexander, ciertas prácticas cambian, como esta. ¿Sí? Ciertas prácticas cambian, pero son aplicables, depende del país. Si el país adoptó las NIAs para el sector público, es válido, pero depende del país. Pero las NIAs están abiertas para el sector público. Continuemos con la lectura. Entonces dice, el diseño, claro que afecta el porcentaje de respuestas, así que no lo deje en blanco. Si lo deja en blanco, ese porcentaje baja. Afecta directamente el porcentaje de las respuestas y la fiabilidad y naturaleza de la evidencia obtenida. Listo. ¿Qué debe considerar usted en el diseño? Cuando está haciendo la carta, yo le recomiendo que haga un listado de chequeo con estos punticos que hay aquí antes de hacer la carta. Y pregúntese, ¿qué quiere usted solicitar? ¿Qué quiere usted solicitar? ¿Mm? Entonces, yo quiero solicitar saldos de cuentas por cobrar, listo. Eso es lo más fácil. Entonces usted llega y check. Generalmente, yo hago las cartas para saber si el saldo existe, perdón, si el cliente existe, si el proveedor existe y si tiene el valor correcto. Generalmente es para eso, si existe y tiene el saldo correcto. ¿Ok? Perfecto. Sigue diciendo, los riesgos específicos de incorrección material identificados
de fraude. Entonces, qué puede pasar? Yo voy a diseñar la carta, pero antes considero lo siguiente. ¿Qué riesgo está asociado con lo que yo voy a solicitar? Aquí he escrito sobreestimación de las cuentas por cobrar. Entonces, yo quiero eh, probar o creo que hay muchos clientes, muchos registros con terceros que la verdad están ahí en contabilidad, pero no son ciertos, no son ciertos. Entonces la norma dice, tenga en cuenta porque eso también puede afectar su diseño o tenga en cuenta algo que parece lógico y que todo el mundo estaría dudando. Y es lo siguiente, espéreme, Daniel, si yo le digo al gerente que me firme la carta, él ya va a saber, como dice Uriel, si vamos a realizar una circularización, debemos avisarle al gerente de la empresa claro, porque él es el que firma, Uriel. Y tiene toda la razón, mi estimado Uriel. Él firma, él sabe. Entonces, la niña dice, pues tenga en cuenta que usted le va a avisar. ¿Sí? Y al avisarle, le advierte. Y eso puede despertar un riesgo de fraude. Así que tenga en cuenta cuáles son los clientes más cercanos de la administración y cuáles son no muy cercanos, si usted tiene ese conocimiento. ¿Para qué? Para que maneje esos riesgos. Dice, el formato y la presentación, ¿cómo lo va a enviar? Algunos se envían desde el correo electrónico, desde la gerencia. Otros envían en papel. Otros envían en proforma. Entonces usted hace una proforma y envía 500 cartas. Tenga en cuenta eso. ¿Cómo lo va a enviar? ¿Positiva o negativa? Tenga en cuenta, ojo, la experiencia anterior. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué ha pasado antes? O sea, antes, ¿qué no le ha funcionado? ¿Y qué le ha funcionado? ¿Para qué? Para que funcione mejor. Sigue diciendo, el método de comunicación, que si es en correo, listo, eso usted eh, lo revisa. Luego dice la autorización o incitación, qué palabra tan extraña, por la dirección a las partes confirmantes para que le respondan al auditor. Es posible que las partes confirmantes solo, mire, estén dispuestas a responder si es el gerente el que escribe. Por eso es importante que la gerencia firme la carta. ¿Por qué? Porque algunos terceros solo responden si tiene la firma del gerente. Por ejemplo, un banco. Si usted le escribe a un banco, si usted, auditor, le escribe a un banco, el banco le va a decir, discúlpeme, usted no es el autorizado para que nosotros le demos información. El que está autorizado aquí es otra persona. Así que no le vamos a responder. Entonces, la autorización de la administración siempre es necesaria. Y luego averigüe, si es posible, la capacidad que tiene la parte confirmante seleccionada, de confirmar o proporcionar. Por ejemplo, ojo, esa capacidad puede ser que no esté autorizada, que el tercero no esté autorizado para dar información, porque usted le escribió a uno que no corresponde. Entonces, si no está autorizado, se daña la carta. No se daña absolutamente. Entonces, tenga en cuenta eso antes de. Y luego dice el A5. Una confirmación externa positiva pide a la parte confirmante que conteste al auditor en todos los casos. Recuerde, positiva es, esté o no de acuerdo, envíeme por favor su respuesta. Bien, solicitándole que indique su conformidad con la información facilitada o bien solicitando que proporcione información. Mire eso tan interesante. Esa confirmación le dice, dígame si el saldo está correcto o si no está correcto, dígame por favor cuál es el correcto y deme la información. Así tiene que estar diseñada la carta. Luego dice, generalmente se espera que una respuesta a una solicitud de confirmación positiva proporcione evidencia fiable, o sea, de calidad. Sin embargo, dice la niña, ojo en el diseño. Sin embargo, existe el riesgo de que una parte confirmante pueda contestar a una confirmación sin verificar que la información es correcta. Uno dice, no puede ser. Pero la niña, hay personas que firman
y envían al auditor y no verifican si está o no correcto. Entonces la niña dice, tenga cuidado con eso. O sea, hay personas muy descuidadas respondiendo cartas, es lo que quiere decir la niña. El auditor puede reducir este riesgo, reducir dicho riesgo utilizando solicitudes de confirmación positivas que no indiquen el valor. Entonces, si usted quiere que la gente no le responda el mismo saldo que usted responde, pues déjelo en blanco. Pero tenga en cuenta que en blanco reduce los porcentajes de respuesta, los reduce. Ahí lo dice la norma. Son más bajos. Muy bien, leamos el A6, que es el último, y volvemos a la norma, a los requerimientos. Dice, A6, la determinación de que las solicitudes están adecuadamente dirigidas incluye comprobar la validez de alguna o de todas las direcciones. Entonces le dice, míreme, por favor, si usted va a diseñar, antes solicite a la administración que si el correo o si la dirección física que usted va a confirmar es correcta. Por ejemplo, saque la información de la información tributaria que se tiene de ese cliente. Y esa sí va a estar correcta. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ese correo electrónico no es correcto. Esa dirección no es correcta. Entonces la niña dice, por favor verifique que la dirección sea la que es o que el correo sea el que es antes de enviarlo. Ok, listo el diseño. Check el diseño. Entonces vamos a seguir leyendo el párrafo. Estamos en el D. Dice, el envío de las solicitudes a la parte confirmante, incluidas las solicitudes de seguimiento. Traducción. Aquí está diciendo la norma, listo, hágale control al diseño y hágale control también a la solicitud y hágale seguimiento. ¿Pero qué es seguimiento? Seguimiento es que si algunas no han respondido, envíele un recordatorio. O si algunas respondieron de forma incompleta, envíele también una solicitud de aclaración. Entonces la niña dice, hágale seguimiento, por favor, a eso. Dice el A7 lo siguiente, A7. El auditor puede enviar una solicitud de confirmación adicional cuando no se haya recibido. Entonces usted no ha recibido respuesta. La niña dice, pues escríbale una cartica diciéndole, le recuerdo que le envié una carta, por favor, ayúdeme con su respuesta. O, por ejemplo, para información adicional, diciéndole, mira, agradecemos la respuesta que usted nos ha dado, pero le requerimos o esa carta requería adicionalmente esto. Usted lo puede hacer y hace parte del seguimiento. Muy bien, párrafo número 8 de la NIA. Y mira aquí lo interesante. Dice, negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de confirmación. ¿Y cómo funciona esto? La dirección le dice, mira, mi querido amigo Joaquín, o mi querido amigo Winston, o mi querida amiga Edna, no envíen esa carta. Ahí está, la negativa de la dirección, no envíen esa carta. Como tiene que llevar mi firma, no envíen esa carta. Entonces la NIA trae unas instrucciones en el caso en que la dirección se niegue y diga, mire, ¿sabe qué? No envíen esa carta y el auditor debe hacer 4 pasos en caso de que la administración diga no la envíen. Primero, debe hacer una entrevista o una reunión para preguntarle a la administración, oye, ¿por qué no enviamos la carta? Dice la NIA, si la dirección se niega a permitir que el auditor envíe la solicitud de confirmación, A, indagará mediante una reunión generalmente sobre los motivos de la dirección para ello y buscará evidencia sobre la validez y razonabilidad de tales motivos. Aquí le está diciendo en la reunión, pregúntele, oye, ¿por qué no? Porque hay, ojo, razones válidas. Hay razones válidas. Uno piensa que la negativa es porque no quiere. No, hay algunas razones válidas que el párrafo A8 o la guía A8 va a mostrar. Acompáñame, por favor, a la A8. Dice el A8.
La negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud es una limitación. Traducción, él está limitando, pero ojo, esa limitación o esa imposibilidad de obtener evidencia que el auditor puede obtener, listo. Por ello se requiere que el auditor hable, investigue, diga, por favor, investigue sobre por qué no quiere que le envíe. Sobre los motivos de la limitación. Dice, un motivo que se aduce comúnmente, traducción, lo que siempre se dice en estos casos es que existe un contencioso, o sea, una disputa legal. Entonces dice, mira, con ese cliente no podemos confirmar. ¿Y por qué no se puede confirmar? Porque tenemos con ellos unas demandas. Y esas demandas están en proceso sobre esos saldos. Así que una carta puede ser en este momento inoportuna. Y tiene razón, tiene toda la razón. O porque hay una negociación en curso. Y la negociación la carta, perdón, puede afectar la negociación, cosa que es válida. Pero no es válida, por ejemplo, es que, mira, lo que pasa es que él es de muy mal genio. Y si le envío la carta, pues se va a poner, se va a poner muy molesto conmigo. Bueno, esa no es una razón válida, pero estas razones son válidas. Entonces dice, de una negociación con la parte confirmante seleccionada, cuya resolución puede verse afectada por una solicitud de confirmación inoportuna. La carta no es oportuna y esto puede ser válido. Entonces ahí, ¿qué debo hacer? Dice, se requiere que el auditor busque evidencia sobre la validez y razonabilidad de los motivos debido al riesgo de que la dirección pueda estar intentando denegar al auditor acceso acceso a evidencia de auditoría que pueda revelar. Entonces la NIA dice, mire si la razón es válida, porque puede ser que él esté escondiendo, impidiendo, manipulando cosas. Así que tenga en cuenta eso. Eso es lo que dice la NIA. Descarte que no es eso, que no es manipulación, que no es que le quiera esconder, sino que es una razón válida. Listo. Subo enseguida a la NIA. Subo enseguida a la NIA. Entonces estoy en la negativa. Luego de que hago la reunión y me doy cuenta que sí es válido o que no es válido, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? Entonces dice, evaluará las implicaciones de la negativa. ¿Sabe por qué? Porque si a mí me dice no le escriba a un cliente o a un banco, enseguida sospecho. Y enseguida digo, oye, ¿por qué? ¿Acaso porque no quiere que yo le escriba? ¿Será que me está escondiendo algo? Lo que dice la norma es, evalúe las implicaciones. ¿Y cuál es la implicación? Que yo debo aumentar la evidencia sobre ese saldo que me están negando, sea o no justificable. Yo debo aumentar mi evidencia. Entonces me van a decir, no le escriba al cliente. Ah, sí. La NIA dice lo siguiente, evaluará las implicaciones de la negativa, de la dirección, sobre la valoración por el auditor de las correspondientes riesgos de incorrección material, inclusive incluido el riesgo de fraude, y sobre la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría. Le está advirtiendo al auditor, la negativa, amigo, hace que usted deba cambiar, realmente aumentar o replantear para aumentar la evidencia. Luego dice C, aplicará procedimientos alternativos. Nótese que hago entrevista, evalúo qué implicaciones tiene para aumentar la evidencia, debo ser más escéptico. Y luego me dice, pues obtenga evidencia interna. Yo no le veo otra opción. Obtenga evidencia interna. Esos son procedimientos alternativos. O sea que si la administración niega, terminaré yo obteniendo más evidencia, pero de forma interna. Esa es la gran conclusión del párrafo 8. Luego dice el párrafo 9. Si el auditor
concluye que la negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de confirmación no es razonable, o sea, no me convence su excusa, porque es una excusa, según este párrafo 9, ¿no? O no puede obtener evidencia relevante ante procedimientos alternativos. Entonces dice, no me convence. Sin embargo, voy a buscar evidencia interna sobre ese cliente, sobre ese caso, sobre esa factura. ¿Listo? Pero si a pesar de eso no puede obtener evidencia con los procedimientos alternativos, o sea, con los internos, entonces ahí le va a decir, mira, pues acúselos, acuse a la administración. ¿Con quién? Con el gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque le están impidiendo obtener evidencia. Entonces la niña dice, opción A, obtenga procedimientos a través de una carta. No se puede la carta. Obtenga internamente. Tampoco se puede internamente. Y entonces ese saldo se va a quedar sin confirmar o ese banco se va a quedar sin confirmar. Entonces la niña dice, acúselos. Mira, ahí lo está diciendo. Se pondrá en contacto con los responsables del gobierno, o sea, con los socios, con los dueños, con el comité de administración. No sé cómo es el gobierno corporativo. Traducción por los que están arriba de la administración. Y dígales que usted tiene un impedimento. ¿Listo? Y luego sigue diciendo la norma. Sigue diciendo la norma. Dice, el auditor también determinará las implicaciones de estas circunstancias en la opinión. O sea, no solamente acúselos con el gobierno corporativo de la empresa, sino mire a ver si eso es un impedimento o una imposibilidad, porque eso puede dar opinión con salvedades o abstención de opinión. Lo está diciendo la misma norma. Ojo, que si la negativa usted no encuentra soportes internos, acúselos y por favor puede dar una opinión con salvedades, si es material, o puede abstenerse de opinar sobre los estados financieros si el saldo es demasiado importante. Cabe. O sea, la negativa no es solamente que el administrador se niegue a firmar. Luego dice, ok, listo el diseño, aquí está, listo el diseño, que es el primer gran párrafo. Lista la negativa, ahora nos vamos a los resultados de los procedimientos. ¿Sabe que los resultados de los procedimientos pueden ser tres? Voy a compartir aquí mi pantalla para que usted vea el tablero. Voy a borrar esto. Y los procedimientos pueden ser, el resultado de los procedimientos pueden ser tres. Uno, que me respondan la carta y que yo compare con el saldo y me dé OK. Entonces llegó la carta, comparé lo que dice la carta con lo que yo tengo internamente y me dio OK. Opción 2, llegó la carta también, pero no OK. O sea, no, disconformidad, no coincide, ojo, no coincide la información de la carta con la que yo tengo, no me coincide. Opción 3, no llega la carta, no me respondieron, solicité respuesta y no me llegó. La niña le va a decir para cada uno de estos qué debe hacer. Así que acompáñeme, por favor, a la niña. Listo. Acompáñeme, por favor, a la niña. Ya respondemos las preguntas y gracias por hacerlas en el chat. Entonces, dice la niña, párrafo 10. Si el auditor identifica factores que originan dudas, como por ejemplo, oye, esto es muy dudoso. Envié 10 cartas y las 10 me las respondieron. Es dudoso. O sea, que le respondan de más, la verdad es dudoso. O que le respondan de menos, más adelante lo va a decir la norma. Eso es dudoso. O por ejemplo, usted duda, mira, como yo le dije a la administración, la niña me ordenó, la administración me firmó, la administración pudo haber llamado al cliente
¿Para qué? Para que coloque un saldo X. Entonces, tengo dudas. Tengo dudas. Entonces, ¿qué le dice la norma? Bueno, pues si usted tiene dudas sobre la fiabilidad de la respuesta que recibió, por favor, obtenga evidencia adicional. Traducción, internamente resuelva ese problema porque esas dudas hay que resolverlas. Daniel, me contestaron, envié 100 y me contestaron todas las 100. Dude, dude. Espérame, yo cambio aquí a auditoría. Listo. 11. Ah, pero aquí hay que leer a 11, a 12, a 13 y a 14 y a 15. 5, vamos a leerlos. ¿Qué pasa cuando tengo dudas? Tengo dudas, me llegó la carta, pero es que tengo dudas. La niña le dice, pues tengo un montón de párrafos para que resuelva esas dudas. A11, acompáñeme por favor. Dice el A11. La niña 500 indica que incluso cuando la evidencia se obtiene de fuentes externas a la entidad, pueden existir circunstancias que afectan su fiabilidad. Miren esto. Este es el máximo nivel de escepticismo. Me está diciendo, con la mejor de las pruebas, que es de fuente externa, aún pueden haber circunstancias. Traducción. Quien ha hecho la NIA sabe que hasta la mejor evidencia puede fallar. ¿Por qué? Porque está tratando entre personas y entonces puede fallar. Entonces dice, todas las respuestas conllevan algún riesgo de interceptación, alteración, fraude, falsificación, manipulación, llámelo como sea, pero dice la NIA en su máximo nivel de escepticismo. Aún mi consentida, que es la confirmación externa, que le da la mejor evidencia, todas tienen algún riesgo de que se falsifiquen, se llamen. Así que tengan en cuenta eso. Este riesgo existe independiente de si la respuesta se obtiene en papel o en correo electrónico o por otro medio. Los factores que pueden originar dudas acerca de la fiabilidad son: se reciba por el auditor de forma indirecta. Traducción, como lo digo ahí en el comentario, primero el administrador y luego el auditor. Uno dice, ¿y por qué este administrador obtiene primero la carta y luego me la entrega a mí? Hay dudas. O dice, parezca no proceder de la parte confirmante, seleccionada originalmente. Ejemplos, yo coloco ejemplos. Datos demasiado exactos. Entonces usted recibe la respuesta y todos los datos coinciden hasta los céntimos, hasta los centavos. Uno dice, esto es muy raro. Hasta los centavos coincidieron en la respuesta que me enviaron. Yo la dejé en blanco y le dije, escríbame por favor cuál es el saldo que tiene. Y me llegó con los mismos centavos que tengo aquí como soporte. Dude, ¿cierto? Luego dice el A12. Las respuestas recibidas electrónicamente. Tenga cuidado, le va a advertir todo ese párrafo. ¿Por qué? Porque por correo electrónico hay más posibilidad de que se falsifique la respuesta. Hay más posibilidad. Dice, las respuestas recibidas electrónicamente, como por ejemplo por fax o por correo electrónico, conllevan riesgos sobre su fiabilidad, ya que puede ser difícil demostrar su procedencia y la autoridad del que contesta. Y las alteraciones pueden ser muy difíciles de detectar. O sea, si llega de un correo electrónico falso, fraudulento, que parece tener la dirección de la empresa, bueno, tenga en cuenta que es difícil de detectar. Luego dice, estos riesgos se pueden mitigar mediante la utilización de ciertas medidas de seguridad. Y aquí habría que llamar al ingeniero de sistemas y decirle, mira, me llegó esta carta por correo, ¿esto vendrá? ¿Es fiable o no es fiable? Dice, utilización por el auditor y por el que contesta de un proceso
que cree un entorno seguro para las respuestas electrónicas. Si el auditor se satisface de la seguridad de dicho proceso y de su control, o sea que el ingeniero le dice, mira, me llegó por correo, pero está bien, está correcto, entonces, ¿qué va a decir el auditor? El auditor podría incorporar varias técnicas para validar, esto es con un ingeniero de sistemas, la identidad del remitente, como por ejemplo a través de encriptaciones, firmas digitales o la autenticidad de páginas web. O sea, aquí le está llevando al auditor a que dude, por favor, inclusive de las que recibe. Y las que recibe por correo electrónico aún más. Sigue diciendo el A13. Si la parte confirmante recurre a un tercero, entonces quien responde es el apoderado o el suplente, pero no es el gerente, sino es una firma de abogados. La NIA dice, oye, eso puede afectar la fiabilidad y la confiabilidad. Empieza a dudar también. Dice, si la parte confirmante recurre a un tercero para coordinar y proporcionar respuestas a las solicitudes de confirmación, el auditor puede aplicar los procedimientos que son complejísimos. Entonces llega y responde un abogado diciendo, en nombre de mi apoderado, es muy complejo saberlo, la verdad, si me están falsificando o no. La NIA dice, la respuesta pueda no proceder de una fuente adecuada. La persona que responde pueda no estar autorizada. La integridad de la transmisión. Esto, la verdad, yo en la práctica lo veo muy difícil. Si a mí me responde un apoderado, yo asumo que es el apoderado. ¿Ok? Dice el párrafo 14. Dice, la NIA 500 requiere que el auditor determine si debe modificar los procedimientos o aplicar procedimientos adicionales para resolver las dudas sobre la fiabilidad de la información que utilizará como evidencia. Aquí está diciendo la NIA lo siguiente. Pues si hay dudas, amigo, que si eso está bien, que si eso es falso, que si eso, entonces usted debe aplicar procedimientos adicionales. Por ejemplo, pone el ejemplo, llame a la parte confirmante, llámelo y dígale, mira, es que estamos confirmando una carta que recibimos. Eso es lo que va a decir el párrafo 14. O vaya directamente, tóquele la puerta y dígale, disculpe, es que estamos confirmando si ustedes enviaron esta carta. A ese nivel de escepticismo lo lleva la norma. Es lo que dice la 14. El auditor puede elegir verificar la fuente y el contenido de una respuesta de la confirmación contactando con la parte confirmante. ¿Y qué es contactando? Llamando o reuniéndose con esa parte. Por ejemplo, cuando la parte confirmante responde por correo electrónico, que ya vimos que puede generar ciertas dudas, el auditor puede telefonearle para decir, un favor, ¿realmente usted envió la respuesta? Es lo que dice la niña. Cuando se ha enviado una respuesta al auditor indirectamente, por ejemplo, porque lo envió a través de otro, el auditor puede solicitar que por favor le responda por escrito directamente a él. Ah, ya. Aquí dice, cuando se ha enviado una respuesta indirectamente, por ejemplo, porque la parte confirmante la envió de forma incorrecta a la entidad en vez del auditor, entonces llega y le llegó la carta a la gerencia. Entonces usted puede decirle, hay un favor, va a sonar tonto, pero me pueden enviar la misma carta, pero a mí directamente, o sea, no a la administración. Es lo que dice la norma. Le puede solicitar la parte confirmante que le responda por escrito directamente a él. Listo. Párrafo A15. Habla de la fiabilidad. Dice, una respuesta verbal. O sea, que le dice al auditor, mire, señor Carlos, usted nos envió una carta, es una respuesta verbal, y nosotros la recibimos, pero no hemos tenido tiempo de redactar. Yo le voy a decir, mira, respuesta verbal, que el saldo sí está correcto. El que me enviaron ustedes sí está correcto. Pero pues no tengo tiempo para escribirle. ¿Cómo debe actuar ahí el auditor? Dice, una respuesta verbal a una solicitud por sí misma, no, no cumple con la definición porque aquí tiene que ser escrita en papel o electrónica, porque no es una respuesta al auditor por escrito y directa. Sin embargo,
no se cierre usted, dice la norma. Dice, no, pues no le va a decir, no, pues no, 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 yo no puedo aceptar respuestas verbales. La norma dice, acepte la respuesta, pero dígale por favor que para que sea válida, se la dé por escrito. Eso es lo que va a decir aquí. Sin embargo, después de obtener una respuesta verbal a una solicitud de confirmación, el auditor puede, dependiendo de las circunstancias, solicitar a la parte confirmante que por favor le responda por escrito directamente al auditor. En el caso de que no se recibiera dicha respuesta, de conformidad con el apartado 12, el auditor buscará otra evidencia donde internamente. ¿Para qué? Para sustentar la verbal. Traducción, la verbal no es válida, pero tómela como beneficio de inventario. Traducción, tómela como información y trate, si no le llega escrita, trate de obtener evidencia que sustente esa confirmación. Y luego dice el párrafo A16 para terminar esa desconfianza que tiene el auditor cuando recibe una carta, a pesar de que la recibe, ¿no? Que recibe la carta de respuesta. Dice, una respuesta a una solicitud de confirmación puede contener formulaciones restrictivas. Traducción. Esa carta puede decir, mira, esta carta la enviamos como respuesta a usted, señor auditor, pero pues no la publique, no la comparta, salvo nuestra autorización. Entonces la norma dice, pues dicha restricción no invalida lo buena que es la carta o la calidad que tiene. Es una observación. Seguimos, estamos ya como en el 70-75%, así que gracias por continuar. Entonces, listo, fiabilidad de las respuestas. Luego dice el párrafo 11. Párrafo 11 dice, si el auditor determina que una respuesta no es fiable, él ya hizo sus averiguaciones, llamó y no le contestaron, no, mira, no es fiable, no es fiable. Siento que falsificaron la información. Entonces dice, evaluará las implicaciones de estas circunstancias sobre la valoración de los riesgos. Traducción. Si usted ya tiene evidencia de que no es fiable, ¿qué pasa? Habrá mucho más riesgo en lo que está evaluando. Si antes tenía el riesgo en un nivel medio y ahora no le contestan, o perdón, le contestan pero no es fiable, el riesgo aumenta. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí? Incluido el riesgo de fraude. Y sobre la naturaleza, momento de realización y extensión. Aquí lo que tiene que hacer es aumentar las pruebas. Es lo que tiene que hacer, aumentar las pruebas. Si usted dice que es fraudulento o si tiene indicios de fraude, aquí ¿qué debe hacer? Ampliar las pruebas. Sigue diciendo, vamos a leer A17 a ver qué guía nos trae sobre esto de que no es fiable. A17. Dice el A17, cuando el auditor concluya que no es fiable, sí, ¿qué debo hacer? Puede resultar necesario que revise los riesgos. ¿Para qué? Para decir que hay más riesgos. Y modifique los procedimientos, o sea, que los amplíe. Básicamente lo que dice arriba. Planificados. Por ejemplo, una respuesta no fiable, o sea, que puede tener indicios de fraude. Dice la norma, mire, puede haber un riesgo de fraude, mi amigo. Puede haber un riesgo de fraude. Muy bien. Volvamos arriba. Párrafo número 12. Dice, sin contestación. No me contestaron. Me quedé aquí y envié 10 cartas y no, ni una. No me respondieron nada. ¿Qué hago? Dice la norma. En caso de falta de contestación, amigo, solo tiene una alternativa. Buscar dentro de la empresa. Es la única alternativa. Entonces, llegar y buscar y pedir información dentro de la empresa. Si es falta de contestación, busque a la empresa. Guía A18 y A19. Acompáñeme, por favor. Dice la guía A18. Algunos procedimientos algunos ejemplos de procedimientos de auditoría alternativos que el auditor puede aplicar incluyen los siguientes. Traducción. No llegó la carta, entonces tiene que hacer, lo que tiene que hacer es buscar información dentro de la organización. Y la NIA pone dos ejemplos. Dice, por ejemplo, para cuentas por cobrar, entonces usted, como no le llegó la carta, debe examinar cobros posteriores a ese saldo. Documentación de envío.
¿De envío de qué? De soportes, de facturas, de comprobantes y ventas próximas al cierre del periodo. Traducción, aquí lo obliga a que como no le respondieron, pues trate eso con un poquito más de escepticismo y obtenga evidencia, por ejemplo, como esta, para descartar que el cliente no existe o que el cliente tiene un saldo de más. Eso es lo que quiere la norma. Luego dice, en el caso de los proveedores o las cuentas por pagar, pues mire ahí los pagos, mire la correspondencia y mire los otros soportes como los comprobantes. Ojo, aquí llama la norma albaranes. No sé si en qué parte de América se utiliza esto. Comprobantes de recibo o de recibido de la mercancía. Entonces dice, no se puede quedar cruzado de brazos si no le contestan. Dice esto, no se puede quedar como que, la niña dice, no, tiene que hacer esto. Por favor, busque evidencia interna. Luego dice el A19. La naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría alternativos, o sea, los internos, se ven afectados por cuenta de la afirmación que se trate. Por ejemplo, la falta de contestación a una solicitud de confirmación puede indicar un riesgo no identificado con anterioridad. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, usted dice, no me contestó y yo quería probarle el saldo. Entonces envía la carta y no me contestó. Entonces la norma lo advierte, le dice, ahora no le contestó, ¿será porque no existe? Y eso yo no lo había considerado con anterioridad. Yo asumo que el cliente existe, que la cifra existe. Y lo que quería era comprobar la cifra. Pero la norma me dice, eso usted no lo había identificado antes. ¿Qué? Que el cliente no existía. Eso es lo que está diciendo la norma. En dichas situaciones puede resultar necesario que el auditor revise el riesgo valorado en las afirmaciones y que modifique los procedimientos, traducción, que amplíe los procedimientos. Por ejemplo, dice la norma, un número mayor o menor de las respuestas a las solicitudes previstas puede indicar la existencia de un riesgo de fraude. Entonces la norma, alimentando el escepticismo que debemos tener todos los auditores, dice, ojo, que si le responden de más, como lo vimos anteriormente, o de menos, eso puede ser un fraude. Tenga en cuenta eso. Ok. Párrafo. Seguimos en la lectura. Ya está sin contestación. Estamos a punto de terminar. Dice el párrafo 13. Casos en que es necesaria, y yo creo que aquí está mal la palabra necesaria, casos en que es forzosa una respuesta de la solicitud. Traducción. Mira, hay un cliente que tiene los soportes. Dentro de la organización no hay soporte de esto. ¿Por qué? Porque el contrato quedó así. El contrato dice, la parte de afuera se quedará con todos los soportes en el desarrollo del contrato. Entonces ahí no es necesario, es forzoso que me responda la carta sí o sí, porque él tiene toda la información. Este párrafo 13 habla de ese caso específico. Dice, si el auditor ha determinado que es necesaria o obligatoria una respuesta a una solicitud de confirmación positiva para obtener evidencia suficiente y adecuada, los procedimientos de auditoría alternativos no proporcionan la evidencia que el auditor necesita. Traducción. Si usted necesita forzosamente que le respondan porque allá están los soportes, la niña dice, mira, internamente no va a haber nada, así que lo que usted necesita no va a estar interno. No, tiene que ser externo, o sea, tiene que forzosamente buscar esa respuesta. Dice, si el auditor no tiene dicha respuesta, entonces, ¿qué debería pasar? Dice la norma, determinará las implicaciones de esta circunstancia de una vez sobre la opinión. Aquí dice la norma, como usted no puede obtener evidencia alternativa dentro de la organización, entonces aquí esto ya es una imposibilidad de obtener evidencia. No llegó la carta que usted necesitaba forzosamente, de una vez, de una opinión con salvedades, si es material, o probablemente abstención de opinión si el saldo que necesitaba forzosamente es muy importante. Párrafo A20 tiene una guía sobre el 13. Acompáñeme, por favor, al párrafo A20. Dice,
en determinadas circunstancias el auditor puede identificar un riesgo valorado de incorrección material en las afirmaciones en relación con el cual es necesaria una respuesta obligatoria, ¿no? Es obligatoria. Entonces, para obtener evidencia, dichas circunstancias puede darse cuando, porque esas circunstancias son raras, ¿no? Pues que necesite yo forzosamente una carta, bueno, es raro. Dice, la información existente para corroborar las afirmaciones solo está disponible fuera de la entidad. Si solo está disponible fuera de la entidad, forzosamente yo tengo que obtener una carta. Dice el punto número 2. Existen factores específicos de riesgo de fraude, como por ejemplo que falsifiquen. Entonces, inexistencia, yo digo, mira, este cliente es muy sospechoso, así que forzosamente yo necesito una respuesta porque es muy sospechoso lo que estoy viendo. Hay muchos indicios. O tengo indicios en que acordaron los dos y parece que están falsificando facturas, soportes o vendiéndose por precios más altos o más bajos. Aquí yo necesito esta carta. Entonces, estos son dos casos, sí, dos casos donde la niña dice, pues si no lo obtiene, váyase directamente a la opinión y diga, hay una imposibilidad de obtener evidencia de auditoría. Perfecto. ¿Qué es el riesgo de colusión? Dice Aida, y hay otras preguntas que más adelante, al finalizar, las voy a responder. El riesgo de colusión es que dos personas acuerden, como por ejemplo un cartel de precios. Suena extraño, pero un cartel de precios. O una compra y venta de facturas. Y yo pongo ojo de auditor y digo, sospechosísimo, necesito esta carta sí o sí. Sí o sí. No importa los soportes que estén aquí dentro, entonces sí o sí. En ese caso, si no los obtiene, usted va directamente a la opinión y dice, aquí hay una opinión con salvedades. Párrafo número 14. Contestación en disconformidad. Traducción, me contestan y es un saldo que yo no tengo como soporte. Entonces yo tengo como soporte 100 millones. 100 millones. Envío la carta y me llega y dice, el saldo que nosotros tenemos es 50. Disconformidad. Esa disconformidad puede ser una incorrección, puede ser un hallazgo. La niña dice, averigüe. Daniel, es mejor que averigüe a ver si eso es un hallazgo o no. Dice la guía A21 y A22. Antes voy a leer el párrafo 14. El auditor investigará si las contestaciones en disconformidad para determinar si son indicativas o no de incorrecciones. Si son indicativas o no de incorrecciones. ¿Será que yo me equivoqué? Voy a revisar bien mi saldo. ¿O será que yo pregunté mal? Porque, mire, me respondieron 50 millones y yo tengo 100. Entonces, el A21 y el A22 lo van a orientar sobre qué debe hacer cuando llegó un saldo que usted no esperaba. A21 dice, las contestaciones en disconformidad a las solicitudes pueden indicar, o sea, pueden ser un hallazgo, pueden indicar una incorrección o puede ser o incorrecciones potenciales en los estados financieros. Dice, cuando se indique, perdón, cuando se identifique una incorrección, la NIA 240 de fraude requiere que el auditor evalúe si es fraude. Entonces, lo primero que dice, desconfiando de todo, como es la NIA 240 de fraude, dice, no le coincide, ¿será porque le están falsificando información? De una vez, no espere, ¿qué tal yo me haya equivocado? Luego dice, las contestaciones en disconformidad pueden proporcionar orientaciones sobre la calidad de las respuestas procedentes del mismo tipo, ojo, de partes confirmantes en relación con cuentas similares. ¿Qué quiere decir? Que si me llegó esta equivocada, puede ser que las otras empresas del mismo sector, de la misma ciudad, del mismo gerente, me lleguen igual. Eso es lo que está diciendo esto. O sea, porque yo pregunté mal, porque no supe preguntar. Puede ser. Las contestaciones en disconformidad pueden también indicar una o más deficiencias del control interno de la entidad sobre la información.
Ahora, yo tomé este saldo pensando que estaba bien, pero si está mal este saldo. Traducción, una contestación que usted no esperaba lo obliga a dudar de todo, según lo que está diciendo la norma, inclusive de usted y de la información que tiene, de todo. Dice la 22. Algunas contestaciones en disconformidad pues no son hallazgos, no son incorrecciones. ¿Por qué? Dice, por ejemplo, el auditor puede concluir que las discrepancias o las diferencias puestas de manifiesto por la respuesta se deben a errores por un desfase temporal. Ah, mira, es que yo les pregunté sobre un corte y ese corte no lo interpretaron mal. Yo les pregunté por esta fecha, yo les pregunté por esto y puede ser que yo esté preguntando mal. O a errores de medición o a errores administrativos, ¿sí? Como imprecisión o fallas al preguntar. Y suele suceder, suele suceder. Bien, párrafo 15. Párrafo 15. Aquí está. Espérenme, por favor, párrafo. Ya vimos la disconformidad, a obtener evidencia, a desconfiar y a ver si yo me equivoqué, a hacer más procedimientos. Confirmaciones negativas, las que yo envío y dice, respóndame solo si está en desacuerdo. Listo. ¿Qué dicen esas confirmaciones? Dice, de entrada, las confirmaciones negativas proporcionan evidencia auditoría menos convincente, son menos confiables. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, respóndame solo si no está en desacuerdo, si está en desacuerdo. Traducción, si me responde, él está en desacuerdo. Pero si no me responde porque no quiere, si no me responde porque no le llegó la carta y yo esperando aquí, oye, si no me responde es que está bien, está correcto. La niña dice, por eso son menos confiables, son más limitadas que las positivas. Traducción, si usted está pensando en enviar una muy confiable, siempre envíe positivas y siempre envíelas con saldo. Eso es. Luego, dice, por consiguiente, el auditor no utilizará solicitudes de confirmación negativa como único procedimiento de auditoría sustantivo para responder a un riesgo valorado. Traducción, las negativas no las debe enviar a menos que todas estas condiciones estén. Y cumplir con todas estas condiciones. En otras palabras, mi comentario sobre esto es, las confirmaciones negativas están para enviarse solo en circunstancias muy específicas. Las circunstancias se cumplan con A, B y C y D. Dificilísimo. Dice, si usted ha valorado el riesgo de incorrección material como bajo, traducción, si usted cree que hay poquitos riesgos en lo que va a auditar, envíe una confirmación negativa. Hey, ¿no debería ser al revés? No. O sea, si el riesgo es bajo, es porque el control es bueno. Y entonces, en ese caso, envíe una negativa. ¿Por qué? Porque tiene menos confianza. Entonces, si hay buenos controles, si hay pocos riesgos, envíe una negativa. Extraño. Bueno, está bien. Luego dice el B. Dice, la población de los elementos sometidos a procedimientos de confirmación comprende un gran número de saldos. O sea que si son poquitos, no puede enviar una negativa. Tienen que ser muchos. Pero esos muchos deben ser pequeños y homogéneos. Entonces usted dice, mira, tengo muchas cuentas por cobrar, pero de poco valor, dice el comentario. Muchas cuentas por cobrar, pero de poco valor, puede enviar. Pero si son poquitos, 10 clientes, 5 bancos, la niña dice, no, ahí tiene que enviar positiva, negativa, no puede enviar. Luego dice, se prevé un porcentaje muy pequeño de contestaciones en disconformidad. Traducción, usted espera que los que le respondan, o que la población que va a aprobar, toda va a estar bien. Dice, muy pequeño. O sea, usted llega y dice, son empresas muy grandes, tienen buenos controles. Ellos siempre me van a responder bien. Si ese es su caso, envíe una confirmación negativa. Pero si usted tiene el caso de la mayoría, donde piensa que el cliente o que los clientes no sé qué información tienen, algunos son ordenados, otros desordenados, entonces ahí envíe una positiva. No le sirve esto. Sigue diciendo,
El auditor no conoce circunstancias o condiciones que puedan ser causa de que los destinatarios de las solicitudes de confirmación negativa desatiendan dichas solicitudes. Esto quiere decir que la mayoría le va a responder. Traducción. Son muchas condiciones para enviar una negativa. En otras palabras, cuando la cosa va bien, cuando todos le va a responder, cuando todo funciona de maravilla, ahí envío una negativa. ¿Tiene sentido? Tiene sentido en algunos casos. Si usted cree que todo está perfecto, pruébelo como escéptico. Pero las confirmaciones externas negativas son muy limitadas. Miren estos 4 puntos. Dice la guía A23. A23. La falta de respuesta a una solicitud de confirmación negativa no indica explícitamente de que la parte confirmante en cuestión haya recibido la solicitud de confirmación o que haya verificado la exactitud de la información contenida. Traducción. Como usted le respondió, como usted le dijo, perdón, responda solo si está en desacuerdo. Entonces la niña dice, mira, pues que no le respondan, no quiere decir que ellos estén de acuerdo. O sea, cuando yo veo la confirmación negativa en la mía, y lo digo respetuosamente, ¿para qué está? O sea, está para las condiciones donde todo está perfecto. Y además dice, y si no le llega la confirmación, como usted le dijo, que le respondiera solo si está en desacuerdo, pues eso también, eso no indica que ellos hayan verificado. O sea, esto tiene muchísimas restricciones. Y luego dice, por consiguiente, la falta de respuesta de una parte confirmante a una solicitud de confirmación negativa proporciona evidencia de auditoría menos convincente que la positiva. En otras palabras, envíe solo positivas cuando las cosas están muy bien o perfectas. Muy bien o perfectas. Dice, la probabilidad de que las partes confirmantes respondan indicando su desacuerdo con una solicitud de confirmación es mayor cuando la información contenida en la solicitud no les es favorable. Y la niña dijo algo muy brillante. Dice, mira, si usted ve que el banco le pone menos saldo del que de verdad usted tiene, enseguida usted va a responder. ¿Pero por qué? Porque la condición no le es favorable. Entonces yo tengo $10,000 en mi cuenta, lo tengo aquí en la mente, y me llega el saldo, no, que usted tiene $3,000. Confirme si está en desacuerdo. Claro que estoy en desacuerdo porque no me favorece, pero la niña dice, pero si el saldo está mayor, entonces ahí usted no va a decir nada, usted no va a decir absolutamente nada, se va a callar y usted dice, tengo 10,000 y en el saldo me apareció, en los documentos bancarios, me apareció 15,000. Ah, ok. ¿Sí? Eso dice este párrafo A23. Muy bien. De las confirmaciones negativas. En conclusión, confirmación negativa es muy difícil enviar y está bien explicarla, pero no, es muy difícil, es muy difícil. Cuando todo está perfecto, envío una negativa. Último párrafo de la NIA, párrafo 16, y vamos a cumplir el objetivo de leer toda la NIA, algo, un espacio que es interesante porque es muy extraño que los auditores lean toda la NIA, ¿listo? Cosa que estamos haciendo y gracias a las 34 personas que aún se mantienen. Dice el último párrafo de la NIA. El auditor evaluará si los resultados de los procedimientos de confirmación externa proporcionan evidencia relevante o fiable, o si es necesario obtener evidencia de auditoría adicional. Y después de leer este último párrafo y todos los párrafos que hemos leído, yo me pregunto, mira, el mejor procedimiento. Aquí me está diciendo, evalúe si la confirmación externa está bien así o si necesita más. La niña me está diciendo, no puede ser el mejor de los procedimientos. Aún así, podría necesitar evidencia adicional.
Dice el párrafo o la guía A24 y la guía A25. Dice el A24. Para evaluar los resultados de las solicitudes de confirmación externa individuales, el auditor puede clasificar dichos resultados de la siguiente forma. O sea, los que envió 100 cartas, usted debe tener alguna de las siguientes clasificaciones. Dice, una respuesta de la parte confirmante adecuada, o sea, cuando todo está ok, coloqué yo ahí como comentario. ¿Listo? En ese caso, si está ok, que indica su acuerdo con la información contenida o que proporciona evidencia sin solicitud. Entonces, lo primero es que usted evalúa la carta y dice, está perfecto, está bien, ok, siguiente. Luego dice, una respuesta que llegó, pero no es fiable. Porque usted dice, oye, pero no, me llegó la carta, pero la verdad no confío en esto. Ya sabe, usted tiene que hacer, obtener más evidencia. Falta de contestación, obtener más evidencia. Una contestación en disconformidad, obtener más evidencia. ¡Wow! No puede ser. Yo pensé que con el mejor procedimiento de auditoría yo iba a estar feliz. Cuando no, lo que tengo es trabajo por delante. Último párrafo de la guía. Dice la evaluación por parte del auditor, teniendo en cuenta otros procedimientos de auditoría que pueda haber realizado, puede facilitarle concluir si ha obtenido evidencia suficiente y adecuada o si es necesaria otra evidencia. Este párrafo A25 dice, Daniel, puede ser que usted haya recibido la carta, puede ser que le haya marcado OK porque coincide con lo que usted está evaluando. A pesar de eso, dice, si quiere saber si su evidencia es suficiente y adecuada, puede ser necesario que usted obtenga evidencia adicional. ¡Wow! Adicional con el mejor procedimiento. Señores y señoras colegas, hemos terminado la lectura completa y entera de la NIA 505. Voy a ver el chat y vamos a responder las preguntas. Y les agradezco por este tiempo. Entonces, vamos a responder las preguntas. Habíamos quedado que sí en el sector público. ¿Qué pasa si el administrador no quiere firmar? Bueno, a Mónica, que no está, ya le respondimos. Si no quiere firmar, tengo una reunión con él, miro si es justificable y obtengo evidencia interna. Si no es justificable, voy a la opinión. Esa es la respuesta para Mónica. Dice nuestro amigo Uriel, que aún se mantiene. Gracias, Uriel. Si vamos a realizar una circularización, ¿debemos avisarle al gerente? Sí, eso ya lo vimos, sí hay que avisar. Dice Víctor, que no está. Si no recibimos el físico como respuesta, sino una comunicación, ¿se considera como respuesta? Bueno, claro que sí, Víctor. Sí se considera como respuesta, bien sea en papel o en correo electrónico, solo que en correo electrónico, como lo vimos, la niña dice, desconfíe un poquito, tomen los controles adecuados. Dice nuestro amigo Winston, los costos de envío físico los asume la administración. Depende, eso no lo trata la norma, ¿no? Lo de los costos. Pero debería asumirlos el auditor, debería asumirlos el auditor. ¿Listo? Dice Alejandro que nos envió un correo electrónico. Gracias, Alejandro. Y él envía el correo electrónico con esta duda. Dice, mira, la gerencia dice que no va a realizar las confirmaciones externas porque puede ocasionar pánico. O sea, que el auditor envíe una carta a un ahorrador diciéndole confirme, es como decirle, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué me llegó esta carta del auditor del banco a mí como cliente diciéndome confirme? Eso puede ser una negativa de la administración irrazonable, claro, razonable. Entonces, dice Alejandro en la pregunta, dice, se observa que efectivamente los asociados se alertan y no responden y llaman a la gerencia diciendo, ¿qué pasa? ¿Tienen problemas? ¿Por qué me escribió a mí el auditor? ¿Cómo debe el auditor proceder en ese escenario? Cosa que ya lo vimos, es una negativa de la administración. Para nuestro amigo Alejandro, primero, indague. ¿Hay una razón válida? Sí. Y
obtenga evidencia de procedimientos alternativos, o sea, no de externos, sino de internos. Es la respuesta para Alejandro. Ahí dice, cuando el gobierno corporativo son los mismos dueños, ¿qué se hace? Se envía la carta a los mismos dueños o al gobierno corporativo. Y luego pregunta qué es colusión y ya respondimos que colusión es la unión de dos personas o de dos para cometer un fraude. ¿Listo? Y Aida responde también pregunta también lo siguiente. ¿Por qué las confirmaciones negativas no se deben usar o son menos confiables? Y tiene razón, Aida, por lo que vimos son muy poco confiables, no la negativa de la dirección, sino la confirmación diseñada de forma negativa. ¿Por qué? Yo no tengo seguridad si el de allá no me respondió porque está de acuerdo o porque simplemente no quiso responder. Señores, terminamos la lectura de Una niña de las 37. Puede usted estar muy tranquilo porque se ha leído completamente la niña. Esto queda para grabación si usted quiere consultarlo posteriormente. Les agradezco a todas las personas que siguen conectadas y nos vemos en la próxima. Así que muchísimas gracias. Con todo gusto, Cecilia. Un saludo a Guatemala y seguimos en contacto. Si quieren enterarse de la próxima, de la NIA 500, estén pendientes del WhatsApp. Un abrazo y que estén muy bien. Feliz resto de viernes. Que la pasen bien. Chao. Leer las niñas así es más chévere. Claro, por supuesto que es más chévere así.